Bendecidos con toda bendición. Queremos hoy tocar un tema muy importante, tocar un tema el cual te define si estás participando de la apostasía o estás en la verdad del Evangelio. Así que vamos a entrar en este tema maravilloso. Para eso utilizamos estos versículos. Recuerde, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y aquí tomé a Gálatas 4:1, donde hace referencia de que el que es niño en nada difiere al esclavo, aunque es heredero de todo. ¿Y qué significa esto? Que es reducido a esclavitud por ser niño. ¿Niño qué? Espiritual. Vamos a ver ese otro versículo. Dice Hebreos 6:1, del 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esta carta de Hebreos fue escrita entre los años 50 o 60 y algo después de Cristo. ¿Sí? Entonces, si le restamos 2025 años, el consejo apostólico o la revelación de la gloria de Jesucristo era dejar desde ese tiempo ya los rudimentos de la doctrina de Cristo que te hacen niño y esclavo. Te llevan a un evangelio que era antes de la cruz, que es la circuncisión que fue destruida en la cruz. Entonces, vamos a decirlo así. Hace más de 1960 años, la revelación de la gloria le está diciendo a todos los creyentes que dejen la participación en estas cosas. ¿Por qué? Porque eso invalida el sacrificio de Cristo y por lo tanto es apostasía. Dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. También te está mostrando que en esta posición de niño no eres perfecto. Entonces estás en el error, ¿sí? Porque Cristo nos hizo perfectos. Dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez que usted llama a arrepentirse a alguien, usted está invalidando la cruz. Cada vez que usted se acerca a pasar al frente, a arrepentirse, usted está invalidando la cruz. Por eso dice, no echando otra vez, porque ya fue una sola vez y para siempre. Lo que tienes que entender es que fue una sola vez y para siempre. Entonces, por eso el apóstol dice que tenemos el ministerio de la reconciliación. Es diferente al arrepentimiento, porque la reconciliación es rogar que la persona entienda que Dios ya lo perdonó y está reconciliado. ¿Sí? Entonces, echar ese fundamento de arrepentimiento, obras muertas, lo que se hace en un culto tradicional del sistema o en una misa, ¿sí? En una liturgia, casi todos los días, es pisotear la sangre del pacto. Dice, de la fe en Dios. A ver, alguien dirá, ¿cómo así? ¿No hay que tener fe en Dios? No, ya no. Hay que tener la fe de Dios, ¿sí? La fe en Dios, tú la buscas en templos hechos por manos de hombres. Y Hebreos 9:1 dice que el antiguo pacto era el que tenía santuarios terrenales, tenía tiempo antes de la cruz y ordenanzas de culto o liturgias, ¿sí? Entonces, te ponían la fe de Dios por fuera, en templos hechos por manos de hombres, pero la fe ahora, ¿sí? Es de Dios, adentro de nosotros. No fe en Dios por fuera, sino fe de Dios, porque Dios está en nosotros. Dice, de la doctrina de bautismos, todo aquel que está participando de las formas de bautismo exteriores en agua, está practicando el error. ¿Sí? Pablo dijo, aquellos hermanos falsos que son introducidos para querernos llevar a esclavitud, ¿sí? Que se asombran de la libertad que tenemos en Cristo. Entonces, todo esto es una participación ¿de qué? Del error,
del evangelio del error, del evangelio antes de la cruz, la circuncisión. Dice, de la imposición de manos. ¿Sí? Vemos en todos los círculos religiosos inexpertos, porque participan de la leche, imponiendo manos. ¿Sí? La imposición de manos trae, ¿qué? Invalidar el sacrificio de Cristo, porque se impone manos para sanar enfermedades, se impone manos para echar fuera demonios, se impone manos para bendecir, pero la gente queda esclava del hombre, porque la carne toca la carne y produce una serie de esclavitud. Por eso vemos todos esos seguidores de esos hombres, hacedores de, ¿sí? Vamos a decirlo así, señales, y todos los siguen a donde vayan. Se hacen esclavos de la carne. Dice, de la resurrección de los muertos. ¿Sí? Ya hemos sido resucitados, pero ¿quiénes? Porque Pablo dice que entregó a dos, ¿sí? A Himeneo y a Fileto, los entregó por haber dicho que la resurrección ya se había efectuado. Pero la revelación de la gloria nos muestra que en estos dos personajes, Himeneo y Fileto, decían que practicando la circuncisión, la resurrección se llevaba a cabo. Lo cual Pablo dijo es un error. ¿Por qué? Porque ellos pecan deliberadamente y creen que ya se efectuó la resurrección en ellos. Y no es así. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que para que la resurrección se pueda entender, aunque ya espiritualmente se hizo y físicamente en la cruz, para que se pueda entender, tiene que ser una vida que sepa que está muerto al pecado y no practica el pecado. Entonces no puede salir de una persona corrupta de entendimiento o de obras muertas o de mala conciencia que esté dada a los deseos engañosos, o sea, los deseos que lo engañan y él accede a los deseos de su pensamiento en la carne. Entonces eso fue lo que el apóstol quiso aclarar. Dice, y del juicio eterno. Sabemos que en este evangelio de la circuncisión se habla de un juicio eterno, aquel juicio que refleja la carta del Apocalipsis. La carta del Apocalipsis está contaminada con circuncisión. Y le voy a poner un ejemplo claro. Pablo dice, no te dejes mover de tu manera de pensar por palabra, por espíritu o por carta como si fuera nuestra. Luego dice que si aún un ángel del cielo os predicare un evangelio diferente al que el apóstol Pablo les había enseñado o recordado, sea anatema, o sea, un evangelio de maldición o maldito. ¿Sí? Mire, entonces hay diferencias. Pablo dice, somos más que vencedores, y en Apocalipsis dice, el que venciere le daré un nombre nuevo. Pablo dice que que tenemos el nombre, la identidad de Jesucristo, hombre, ¿sí? Del cual toma nombre toda familia en la tierra. Y Juan, por el Apocalipsis, el ángel que le fue enviado a confusión, porque él creía, era este evangelio, no creía la gloria, creía la ley, le dijo que teníamos que vencer para recibir el nombre nuevo. ¿Sí? Entonces, Apocalipsis posiciona versículos antes de la cruz y el apóstol Pablo nos posiciona como más que vencedores. ¿Sí? Por ejemplo, también dice Apocalipsis que Dios va a vomitar a la iglesia. ¿Por qué? Porque esas cartas fueron dirigidas a la iglesia que el apóstol Pablo había levantado y como fue quitado, los otros apóstoles se enseñorearon de ellas. Entonces dice que va a vomitar a la iglesia. Y es un error. ¿Por qué? Porque la iglesia es el mismo Jesucristo. Dios no se va a vomitar a sí mismo. ¿Por qué? Porque se generó un evangelio de error, engaño, de parte de Pedro, Juan, Judas, Santiago, y fueron a las iglesias gentiles a judaizarlas. Eso está en Gálatas 2:14. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces Dios hace 1960 años aproximadamente está permitiendo esto, pero tenía que venir la apostasía. Entonces, vamos a salir de eso si Dios en verdad lo permite. Y Dios es cada uno de ustedes.
¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios, el Cristo, Jesucristo, está en cada uno de nosotros. Entonces, estas cosas no se están diciendo por casualidad o tú llegaste a esta información porque te tropezaste. No, esto se está diciendo adrede porque Dios no tiene ninguna palabra inocente. Entonces, desde aquí te está hablando el Espíritu de la gracia de Dios para que el Espíritu de la gracia que ya recibiste, porque dice que, y todo aquel que participa de la leche, circuncisión, ¿sí?, es inexperto, o sea, no sabe que hay dos evangelios, uno que caducó en la cruz y el otro después de la cruz. Dice, en la palabra de justicia, que es el don de la justicia en nosotros que recibimos por tener el Espíritu Santo de Dios, para salir de dejar de ser niños. Entonces, vamos a la palabra de justicia. En esto, los niños ignoran y son inexpertos en la palabra de justicia. El apóstol Pablo utilizó una frase para unos hermanos. Le dijo, cuando yo los vi que ustedes estaban en contiendas, en celos, en disensiones y divisiones, yo no les pude dar vianda, me tocó darles lechita porque son niños todavía. ¿Sí? Y ahí nos privaron de una cátedra en vianda, en alimentos sólidos. Pero bueno, el Espíritu, como está vivo en nosotros, pues nos permite verla hoy. ¿Sí? La que se le fue quitada a aquellos hermanos por ser niños espirituales, la estamos viendo hoy por el Espíritu. Dice, Gálatas 2:7, dos evangelios. Circuncisión que murió, se destruyó en la cruz porque era la ley, y incircuncisión, el evangelio después de la cruz de Cristo, dado en revelación en el tercer cielo al apóstol Pablo, el cual dijo, no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación directa, personalmente, de Jesucristo. ¿Por qué podemos ver que es la verdad? Porque, por ejemplo, a Juan en Patmos fue un ángel el que le anunció, ¿sí? Y dice que la palabra de antes de que la predicara Jesucristo fue dada por ángeles. Entonces Dios se guardó su verdad absoluta para hablarla él mismo. Y ahí vamos. Dice, por ejemplo, Hebreos 9:26, no hay pecado hace más de 2000 años. Eso te lo revela. Esta es la palabra de justicia. Salir de ser inexpertos o niños y de la esclavitud y pasar ¿a qué? A ser expertos en la palabra de justicia. Dijo Pablo, esta es la sabiduría oculta que hablamos solo lo que hemos alcanzado madurez. Claro, dejaron de ser niños y pasaron al otro estado de madurez en la palabra, a la estatura del varón perfecto. Dice, Hebreos 2:14, Colosenses 2:15, no hay Satanás hace más de 2000 años. ¿Sí? Acá te impone mano para sacarte a Satanás. Pablo te dice que no hay Satanás hace más de 2000 años, entonces no tienes que tener temor de algo en contra de ti, porque no hay Satanás hace más de 2000 años. Entonces tu vida la llevan los ángeles. Tu vida le pertenece al dueño de la vida, ¿sí? Jesucristo. Hebreos 1:14. Hay ángeles enviados por Dios a nuestro servicio, que nos salvan del día a día, nos protegen, nos ayudan. Entonces el que es inexperto, ¿sí?, brega con la carne, pero el que ha llegado a madurez, ha pasado a madurez, tiene un servicio, está tranquilo, está en reposo, porque su vida la llevan los ángeles. Hebreos 10:20. Estamos establecidos en un nuevo pacto, no de la letra o muerte, sino del espíritu. El evangelio del reino de Dios. Efesios 1:3, Gálatas 3:9, bendecidos con toda la bendición. Aquí se decía, o aquí se dice, por el producto de tanta práctica de mentira durante 1960 años de apostasía, se decía, o se dice, Dios le bendiga, ¿sí? Cuando usted le dicen Dios le bendiga, le están diciendo que no está bendecido, que en un futuro va a ser bendecido por Dios. Aunque parezca muy bonito, no, pero no es malo, no es malo. Tú entiendes que no eres bendecido.
Como cuando te dicen, por ejemplo, Hebreos 9:1 dice que el antiguo pacto, o sea, este pacto de los rudimentos antes de la cruz, porque esto lo enseñó Jesús en los días de su carne. Y judaizar es, después de la cruz, enseñar lo que Jesús enseñó según la circuncisión o la ley. Porque Romanos 8 nos dice que él fue siervo de la ley, de la circuncisión. Entonces judaizar es meter esto aquí en la obra completa, y no puede ser porque la vuelve incompleta. Esa es la mente que mezcla los dos evangelios y es el inicuo. El inicuo es una mentalidad del hombre, por eso dice hombre inicuo, hombre de perdición, hombre de pecado. ¿Por qué? Porque no se le revela, ¿sí?, que el pecado fue quitado, ¿sí?, que fue quitado hace más de 2000 años, y dice que hay pecado después de la cruz, que él es hallado en pecado. Pues déjame decirte algo. Dice la palabra que donde hubo remisión de estos, o sea, de todos los pecados, no queda más sacrificio por el pecado. Queriendo decirte a ti que si tú eres de fe, que te va a ser revelada, porque eso lo recibimos y lo creemos, no puede ser hallado en pecado. ¿Por qué? Porque ya no hay más remisión. ¿Sí? Entonces, puedes estar en ignorancia o en un evangelio de error, que es de antes de la cruz. Ahora, dice Efesios 1:3, Gálatas 3:9, bendecidos con toda bendición. En Gálatas 3:9 dice, los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y Abraham fue próspero en todas las cosas. ¿Sí? Que no se le contó la fe de obra, o sea, el obrar, como que cuando le dijeron mata a tu hijo, sal de la parentela, todas esas obras que hizo no se le contó como fe. Se le contó como fe lo que creyó cuando escuchó a Melquisedec. ¿Sí? Dice Efesios 1:4, somos santos. Somos santos. ¿Sí? Dice que la perfección para perfeccionar a los santos es toda esta palabra de justicia. Pero somos santos, se nos imputó una santidad a la cual, saliendo del engaño, pasamos a sentirla. Por sabiduría, porque conocer es saber, pero sabiduría es vivirlo. Colosenses 2:10, estamos completos en Cristo, no falto de nada, estamos completos. Acá te ven incompleto, te pasan al frente a decirte ven para que te arrepientas, te dicen que tienes espíritus malos, que tienes pecado, invalidando la cruz de Cristo. 2 de Timoteo 1:9, la gracia está en ti desde antes de los siglos y de los tiempos, queriendo decir que yo no te estoy dando nada, tú ya lo tienes. La gracia que está en ti desde antes de los tiempos y de los siglos. Te estamos haciendo es recordar, porque el Espíritu te recordará todas las cosas. El Espíritu de Dios que hemos recibido para saber lo que se nos ha concedido. ¿A través de qué? De la obra terminada antes de la fundación del mundo por Dios y de la obra perfecta de la consumación de los siglos en el sacrificio perfecto de la cruz de Cristo hace más de 2000 años. Mateo 8:17. Este es un libro histórico, ojo, un libro histórico, porque quiero aclarar esto, porque la escritura es todo lo que está desde Génesis hasta Malaquías. ¿Sí? Los libros históricos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio es de Romanos a Hebreos, porque ahí está plasmada la mente de Cristo, la predicación de Jesucristo, o sea, la verdad después de la cruz. Y las cartas añadidas que tienen contaminación son 8 cartas, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, Santiago y Apocalipsis. Son cartas contaminadas donde usamos algunos ejemplos y algunas comparaciones. Por ejemplo, hay una carta añadida de Juan, ¿sí? ¿Por qué añadida? Porque aparecieron después de que Pablo fue quitado en medio, ¿sí? Fueron escritas después. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque se enseñorearon, según la ley, de las iglesias
gentiles que eran formadas en Cristo, sin ley. Pero ellos, como eran legalistas y de este evangelio de error, ¿sí?, llevaron eso a los gentiles para hacerlo caer de Cristo. Por eso hay un ejemplo en Gálatas 2, del 1 al 14, donde vemos que Pedro obligaba a judaizar a todos los gentiles. Entonces, este evangelio, ¿sí?, te conduce o te lleva a la caída espiritual, a caer de Cristo, a caer del conocimiento, te deja en el estado de niño, donde tú, a pesar de ser heredero de todo, eres esclavo ¿de qué? De los rudimentos. Y de ahí hay que salir. Entonces, Corintios 4:1, ¿sí?, dice que no hay enfermedad, y Mateo 8:17 que se llevó todas nuestras enfermedades y dolencias, todas, Él no las resucitó. Entonces, en la mente de Cristo, ¿sí? O sea, Corintios 4:1 dice que la muerte de Jesús, los beneficios de la muerte de Jesús y la vida de Jesús resucitado y glorificado se manifiesta en nuestros cuerpos mortales, queriendo decir que la vida de Jesús nos libra de toda enfermedad. O sea, la mente de Cristo en revelación y en gloria tiene mucho material para que vivas totalmente sano, reinando en vida. Dice Colosenses 2:15, no hay demonios después del sacrificio en la cruz de Cristo. Colosenses 2:15. Ahí lo dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que, amados hermanos, espero les haya servido de edificación. Para aprender hay que considerar todo el engaño que nos han metido hasta hoy como estiércol, dijo el apóstol Pablo. Todo lo considero por pérdida para ganar el conocimiento de la justicia, para no ser inexperto, por lo tanto niño espiritual que me hace esclavo del error. Bendecidos con toda bendición.